Hola gente, bueno, para hacer este tuco o estofado rápido vamos a necesitar una, dos o tres cebollas o una cebolla mediana. Estas son chiquitas, entonces voy a usar unas dos o tres. Ahora vamos a ver. ¿Qué más? Un morrón verde o rojo o los dos. Yo le voy a poner los dos. ¿Qué más? Zanahorias. Vamos a poner una zanahoria o dos. Eso depende de la cantidad que vos quieras hacer. Apio. Le voy a poner una de esas porque el apio es medio fuerte. Perejil también le voy a poner. Le vamos a tirar uno o dos dientes de ajo. La carne, en este caso yo tengo aguja. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer esto rápido. Vos te vas a preguntar cómo lo vamos a hacer rápido. Ahora vas a ver. Perdón, me había olvidado una lata de tomate. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, primero lavamos todo y empezamos. Primero le saco esta partecita siempre a la cebolla. Corto ahí y corto ahí. Van a quedar pedacitos así. Ahí, vamos rápido, y ahí. Así vamos a cortar las tres cebollas. Ahí. Las zanahorias también las vamos a cortar así. No sé si te estarás imaginando cómo es que vamos a hacer esto. Si te estás imaginando, déjamelo ya mismo en los comentarios. El morrón rojo lo voy a cortar. Ahí, ¿ves? Mira, ¿cómo vas a decir? ¿Pero así vas a mandar toda la olla? Lo estás haciendo rápido. Claro que sí, pero así. Ahora lo vamos a hacer. Mira. Ahí. Y le sacamos el tallito este de adentro. Esto acá en lo posible. Ahí, mira. Sacarle todo, porque el morrón es una de las cosas más caras. Ahí, mira. ¿Cómo vas a decir? ¿Sos un ratón? Bueno, si vos tenés plata, para vos ser un ratón. Pero sale carísimo todo y las críticas que yo tengo en el canal son todas que yo hago cosas caras. Y en realidad son cosas cotidianas. Ahí, mirá. ¿Ves cómo va? El apio. Le saco esta parte, no me gusta esta parte porque es la parte de la raíz. Ahí está. Ahí, vos vas a decir, ¿pero vamos a comer eso así? No. Pará, ajo, unos 2 o 3 dientes de ajo. Ahí. Lo aplasto un poquito para sacar lo que tiene adentro el ajo. O sea, mejor dicho, para sacarle la piel al ajo. Ahí. Irónicamente, esto lo estoy haciendo rápido porque lo tengo que hacer rápido porque se me está haciendo retarde para comer. Y quiero comer. Gente, les recuerdo que puse en la descripción del video que me quiere invitar un cafecito. Me puede invitar un cafecito, es simbólico. Lo puse como tope 150 pesos, argentino, no es nada. Que bueno, que puede y quiere, puede colaborar con eso. Para el canal, para poder seguir haciendo recetas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, voy a sacar esto un cachito. Esto, venimos con la poderosa. Ella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tirar todo esto acá adentro. Ahí. Y procedemos a darle, ¿no? Ponemos a calentar una ollita con un poquito de aceite. Esperamos a que caliente. Mientras tanto yo me voy a servir una copita de vino. Y una vez que calentó bien, le voy a echar esto. Despacio porque puede salpicar si está muy caliente. Ahí. Por un palenque de madera, o sea un palo, una cuchara de madera. Revolvemos para que se vaya a empezar a saltear esto y que no se nos pegue ni se nos queme. ¿Por qué hacemos así? Porque el fin va a ser el mismo y lo que hacemos, lo que nos lleva tiempo es cortar todo chiquitito, verdurita por verdurita. Así en cambio trozamos más o menos, lo mandamos dentro de una procesadora o una, en este caso licuadora. Le pego una buena sellada, una buena picada, perdón, y listo, le agrego toda la verdura de una. Que falta el tomate, obviamente, y la carne, pero eso ahora lo vamos a ver. Bueno, una vez que ya esto redujo un poco el líquido y largó, simplemente le tiro la carne cortada en cubitos así chiquitos. Ahí. La sello un cachito ahí con el resto de las verduritas y ahí volvemos a agregarle el resto de las cosas y los condimentos. Bueno gente, una vez que la carne esté un colorcito doradito, marroncito, le tiro unos cubitos de caldo de verdura. Le voy a agregar acá que procesé un poco de... Que me había olvidado, lo podemos hacer así o al principio. De cebollita de verdeo, con un poquito de agua la procesé, quedó así. Le agrego el juguito de tomate, porque ahora el tomate lo voy a... Yo se lo voy a picar en este caso, no se lo voy a triturar, se lo voy a picar para que le quede alguna textura, porque si no es todo una como quien dice, una salsita, ¿viste? Un caldito. Así, ¿ves? Ahora le echamos el perejil y listo. Acá voy a hacer una leve pausa
porque cuando ahora que estoy editando el video, me doy cuenta de que me falta un archivo. No es tan esencial, pero sí, es parte de la receta. Y es que cuando estoy editando me doy cuenta que falta el fragmento. Yo grabo por fragmentos las recetas, ¿no? Me doy cuenta que me falta el fragmento de cuando le estoy echando los condimentos. Así que quiero dejarles para que tomen nota cuáles son los condimentos que yo le eché a este estofado, porque no sé si hubo un problema con la cámara, que cuando le di grabar no se activó y no grabó, o se perdió el archivo. Así que los condimentos que yo utilicé en esta receta son sal, orégano, pimentón, ají molido y pimienta molida negra. Eso es todo lo que le eché. Cuidado con la sal, porque si le echamos caldos de estos que no sabemos qué es lo que tienen, de qué están hechos, los cubitos, esos calditos de verdura, de carne, de pollo, de pescado que vienen, no sabemos cómo están hechos ni nada, pero sabemos que son salados. Entonces yo cuando le echo los cubitos de esos para agregarle y aportarle un poco de sabor a alguna receta, siempre rectifico la sal después. Después de media hora más o menos de que le agregué los cubitos, como para que se disuelva todo y saber si hace falta agregarle sal o cuánta sal hace falta agregar, como para que la comida no nos quede salada. Perdón, no fue un error mío, sino que no sé si es que la cámara no grabó o se perdió el archivo. Así que bueno, ahora continuemos con la receta. Ahí piqué el perejil y se lo agrego, y ahora sí, 1 hora y media. Rectificamos, ahora en un rato, en una media hora, rectificamos el sabor, 1 hora y media, 40 minutos, rectificamos los sabores si le falta algo, si le falta pimentón para que tome más colorcito rojo o lo que le haga falta. Y listo, no le agregamos nada más, no le agregamos agua porque ves que está líquido. Así va a ser el estofado o el tuco. Tapo y después vuelvo a rectificar sabores. Si le falta sal le agrego sal, si no le falta nada cocino por 1 hora y media y ya está. Bueno, listo, gente. Yo me lo hice con unos ñoquis. Voy a hacer la salsita con unos ñoquis. Son comprados, debo reconocerlo, son comprados. A ver, salsa, ven aquí. Y aquí apareció de este lado. Y vamos a echarle primero un poquito de... ahí está. ¿Ves cómo quedó? Mira. Se me hace agua la boca. Bastante salsita para después darle con el pancito. Claro, por supuesto, le vamos a poner quesito. Ahí. Claro que sí. Si querés lo limpiamos también ahí un poquito. Listo, ahí están. El estofadito rápido, tuco rápido. Más rápido imposible, gente. No sabes cómo huele esto. Vamos a entrarle. Otro más. Otro más. Que venga otro más. No se preocupen, estoy hablando solo porque estaba matando mosquitas. Bueno, obviamente esto se acompaña con un pancito porque... mira, la salsita. Y con un buen vinito. A ver qué tal. Qué bueno. Queda buenísimo, ¿vale? Queda buenísimo. Gente, los invito a que quiera, pueda colaborar con un poquitito en el canal. Les dejo en el link, en la descripción del video, les dejo el link para que me inviten un cafecito. Como es el tema del cafecito, es simbólico, ¿no? Me compran un cafecito, vale 150 pesos, creo, si no me equivoco. No es nada, son monedas argentinas, se diría, ¿no? Para poder seguir creando contenido. También los invito a que me sigan en Instagram, un Instagram que contiene contenido de los dos canales, tanto el de cocina como el del moto. Motovlogs. Todavía no tengo definido de qué se va a tratar bien el canal por ahora, ¿no? Y bueno, nada, eso es de mi Instagram. Mi canal secundario también se los dejo. Mi canal secundario sale acá
y mi canal de cocina sale acá para que se puedan suscribir directamente. Y si no, bueno, estos 2 videitos que quedaron por ahí. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye, gente. Nos vemos en una próxima receta.